¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a VIAV. Es lunes 23 de abril. La semana pasada tenía lugar un hito en la ciudad de A Coruña con el desmantelamiento definitivo del poblado chabolista de Penamoa, un asentamiento que llevaba conviviendo con la ciudad desde hace prácticamente 30 años. Lo que iba a ser una solución provisional para resolver un problema puntual se convirtió, como decíamos, en una solución prácticamente estable, con muchos problemas relacionados con la convivencia de familias en este poblado en un entorno absolutamente degradado. Nuestra intención es hoy hablar de cómo se ha cometido este proceso de desmantelamiento y el futuro, la situación en la que han quedado las familias que vivían en este poblado y un poco ampliar el foco. Hablaremos también con el delegado de La Voz de Galicia en Pontevedra para que nos hable de ese otro poblado que sí que sigue vigente en estos momentos en Galicia, el de Ovao en Pontevedra. Nos acompañan esta noche Julio Flores, portavoz del Ayuntamiento de A Coruña. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Rosa Barreiro, presidenta de la Asociación de Vecinos de Oventorrillo, el barrio más próximo a Penamoa. Muy buenas noches. Buenas noches. Y Francisco Espiñeira, como ya sabemos, delegado de La Voz de Galicia en Coruña. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, para contextualizar un poco de lo que estamos hablando, porque como decía, Penamoa es un fenómeno muy conocido en A Coruña, pero no sé si lo es tanto en el resto de las ciudades gallegas. Vamos a recordar un poco qué pasaba la semana pasada, como decía, con el desmantelamiento definitivo de ese asentamiento que llevaba 30 años en pie aquí en la ciudad de A Coruña. Las excavadoras entran por última vez en el asentamiento chabolista más grande de Galicia. Se corta la luz y se cierra así el último capítulo del desmantelamiento de Penamoa. Una historia que lleva ya 28 años, con muchas manifestaciones, excavadoras, derribos y también discordia. ¿Cómo tengo donde vivir? ¡Somos unos... ¿Qué vamos a hacer, ¿Qué me llevan preso a mí? ¿Vosotros creéis que me llevan preso? Unos ciudadanos somos. ¿No viene preparado? Algunos de los habitantes acogieron al plan de inserción promovido por el ayuntamiento. Otros no tuvieron otra alternativa que acatar la orden judicial de desalojo y derribo de las chabolas existentes. Vámonos, vengo. Venga, que nos tenemos que ir a mirar. Está esperando que la gente. Te metes en otra casa, lo ocupa, te tiran. ¿Dónde hay? Pues son ustedes si casi no tienen, porque no tienen casi ni trabajo. ¿Dónde vamos nosotros? Ahora aquí solo quedan escombros y los vecinos desean que su barrio vuelva a la normalidad. No nos traen taxis, no podemos pedir comida a nuestras casas. Yo sin ir más lejos tengo que alquilarme un despacho en otra zona para ejercer mi actividad de negocios, porque no puedo decirle a mis clientes que suban a mi casa, porque lógicamente ¿quién va a subir a Penamoa? Un punto y final para que Penamoa deje de ser sinónimo de tráfico de drogas. Bueno, Penamoa, como decíamos, un poblado presente en A Coruña en los últimos 30 años. Julio Flores, un poco una historia de fracaso colectivo, la de Penamoa. Bueno, hay que saber que hace 30 años no había una conciencia ciudadana ni una conciencia política ni social sobre los asentamientos chabolistas, ¿no? Y hubo un grupo de personas, que hoy está presente aquí la presidenta de la Asociación de Vecinos, que empezó a poner encima de la mesa el problema social que había en el poblado chabolista de Penamoa. Y hubo reiterados incumplimientos de las fechas de finalización. Primero se prometió en el 2006, después en el 2009 y ahora por fin se termina en el 2012. Yo creo que un fracaso social colectivo, ¿no? Y hay que decir que se puso en marcha un plan especial de inserción, el plan especial de Penamoa, donde se acogieron pues, una gran mayoría de las familias que vivían en ese asentamiento chabolista y un porcentaje pequeño que voluntariamente no se acogió a ese plan y es el que ahora es la fuente de los conflictos. El actual gobierno municipal a ese plan en el que se facilitó una vivienda a muchas familias, pues lo que ha añadido es un plan de inserción laboral, que es la pata que faltaba para lograr una verdadera integración. Pero es evidente que si aquí hay que ponerle a alguien una medalla es a los vecinos del Ventorrillo y da Silva, que sufrieron las consecuencias de las actividades que se generaban en el poblado chabolista en los últimos 25 años. Porque, Rosa, vamos a hacer un poco de historia. 28 años estamos hablando de que se produjo ese asentamiento. Después vamos a ver un vídeo en el que vamos a recordar un poco las circunstancias del origen, del nacimiento de ese asentamiento. ¿Cómo recuerdas tú esos inicios, esas primeras convivencias con ese poblado cuando se empezó a conformar, como decíamos, hace 28 años?
años? Yo hace 28 años realmente no era consciente del problema que existía. Empecé a ser consciente realmente cuando presidí la Asociación de Vecinos del Ventorrillo, hace 12 años. Era una situación, un sitio marginal que estaba en una esquina de la ciudad, donde nadie hablaba de Penamoa, no se quería saber nada de Penamoa. Es un tema, además, que para mí entender y para todos nunca debió de haber existido, y que era un sitio como que estaba oculto. Los inicios fueron, yo además por lo que me cuentan los vecinos y me han contado los vecinos, se trasladaron de lo que es ahora el Corte Inglés a Penamoa, ¿no? Pero la problemática no existía realmente en ese momento. Los vecinos convivían perfectamente, no había ningún tipo de problema. El problema, y además sé que es así, fue cuando se introdujo la droga, ¿no? Fue cuando se introdujo la droga, que afectó, además a la gente del poblado, a la gente de toda la ciudad de La Coruña y del área metropolitana. Eso a veces nos olvidamos o no queremos ver el problema. Y después también que era muy cómodo que estuviese ahí en las afueras, ¿no? Porque tú cuando ibas a la policía, cuando empezamos para que se visualizara de alguna forma esto, ¿no? Pues nadie te escuchaba, nadie te hacía caso, porque te llegaban a decir realmente que era porque allí estaba en un lugar donde iban los delincuentes, era fácil de detenerlos y no molestaba al resto de la ciudadanía. Fran, un poco para que la gente de fuera de Coruña sepa, ¿qué era Penamoa? Para que nos hagamos una idea, como decía, en Coruña se sabe perfectamente lo que era Penamoa. Era digamos que fue fruto del progreso. Este domingo lo contábamos en La Voz de Galicia un poco cómo era la evolución, ¿no? En el año 84, cuando se producen las obras para iniciar la obra de construcción del centro comercial El Corte Inglés, en una parcela que en aquel entonces estaba, digamos, en el segundo centro de la ciudad, que es la zona de Cuatro Caminos, la zona más próxima a la estación de autobuses, había allí alrededor de unas 200 familias viviendo en lo que era ya un poblado chabolista. Que ya era un asentamiento chabolista. Situado en el centro de la ciudad, un poblado donde la gente estaba perfectamente integrada. Yo no digamos que no tenía un problema de marginalidad como el que se ha llegado a acumular en Penamoa, lo digo con conocimiento de causa. Yo he estudiado con varios de esos niños en el Colegio de Concepción Arenal, yo vivía en la calle Rianjo, que es la paralela por atrás de esa parcela, y sé de sobra de lo que estoy hablando. Quiero decir, o sea, yo los he visto allí toda la vida, nunca ha habido ningún problema. Pero ya, en cualquier caso, estamos hablando de viviendas degradadas, infraviviendas, absolutamente infraviviendas. En eso se produce, como bien explicaba Rosa, un primer traslado para hacer sitio a las obras, y en ese primer traslado de esas 200 familias, digamos que al poblado chabolista de Penamoa llegan en el primer asentamiento, en fases sucesivas, llegan alrededor de unas 120-130 familias. Con esas 120-130 familias, pues hay una serie de ellas que empiezan a integrarse, bien porque tienen negocios vinculados a la venta ambulante. El tema de la quincallería fue un poco más complicado, pero también hay algún tipo de actividad relacionada con eso que también se van mejorando en sus condiciones de vida. Se produce una segunda deserción masiva en el entorno de los años 90, primeros años 90, que es cuando se empieza un poco a visualizar el problema que hablaba Rosa Barreiro de las infraviviendas, niños. Por allí hay fotos dramáticas en La Voz de Galicia de los niños en los barrizales, sin ir al colegio, con problemas de escolarización. Se inicia una primera fase de trabajo de los técnicos municipales, que yo creo que ha sido ejemplar a lo largo de muchos años, a pesar de la falta de medios en algunos casos, para iniciar la escolarización de todos esos chavales, y digamos que ahí se disgrega el poblado en esa época, ¿no? Es cuando aparece el problema de la droga, y las chabolas que van dejando libres, la gente que se traslada a vivir pues a barrios como El Viña, otras zonas de la ciudad, van siendo ocupadas por gente vinculada a todo el submundo de la droga, de la marginalidad, tal. Eso genera lo que dice también, lo que contaba Rosa, digamos un submundo absoluto, una zona absolutamente aislada, de difícil acceso, en un monte, con la refinería que digamos que tampoco generaba una gran actividad a su alrededor, gente que entraba y salía por la puerta principal, pero en la parte de atrás pues apenas quedaba vida, y se produce pues esa no sé si decirlo tolerancia,
de las fuerzas de seguridad de tener controlado esa comodidad, el punto, claro, sí, esa comodidad, porque tú. hay que recordar que la avenida de Finisterre, que es una de las arterias principales de salida de la ciudad, llegó a convertirse en la avenida de la droga. Quiero decir, la gente sabía que si te robaban ahí, aparcabas ahí, había muchas posibilidades de que te robaran el radiocassette, ¿no? Entonces, todo eso llegó hasta un momento, digamos, a finales del año 2000, donde ya la situación ya se convierte en dramática, porque las imágenes ya se suceden, hay algún incluso brote de enfermedad así bastante peligroso, y se empieza a trabajar. Y como contaba también Julio Flores, pues ahí hay diversos problemas, porque no todas las familias tienen la misma predisposición a integrarse, y también se produjo en algún momento del proceso de eliminación del poblado una utilización política de los casos, algunos episodios rayando el racismo con el proceso de integración de algunos de los habitantes del poblado chabolista, y todavía se complica mucho más porque todos los plazos de los que ha hablado también antes el concejal se han ido dilatando de forma sucesiva en el tiempo. O sea, hemos asistido, digamos que el primer fin del poblado chabolista de Penamoa hubiera sido en el 2005, y desde el 2005 ha ido habiendo sucesivos retrasos. Estamos hablando que todavía se produjo sí. Curiosamente, la semana pasada. Lo contaba también yo el pasado domingo en el artículo, el poblado chabolista de Penamoa se origina para habilitar un foco de progreso de la ciudad, y desaparece Penamoa porque cruza otra... Lo estáis contando todos muy bien, pero como les decía, tenemos un vídeo preparado en el que se resume un poco la historia, bueno, que Julio Flores reconocía, un poco de fracaso colectivo, bueno, de un asentamiento que estaba en un sitio que se trasladó a otro con la idea de que fuera provisional y que finalmente acabó enquistándose y generando un problema no solamente interno dentro del problema del poblado, porque recordemos que vivían niños, familias enteras, sino en todos los barrios aledaños. La historia de Penamoa comenzaba a mediados de los 80. Debía ser un asentamiento temporal, con fecha de caducidad de 2 años, pero se transformaron en 28. En 1984, la construcción de unos grandes almacenes en el centro de A Coruña chocaba con la presencia de medio centenar de familias gitanas en el solar elegido. El ayuntamiento les ofreció un terreno próximo a la refinería para instalarse. Pequeñas casas blancas, sin agua corriente ni saneamiento, debían acogerles durante 24 meses, previos a su realojo en otros pisos. Las viviendas nunca llegaron, las casas blancas se ennegrecieron y el poblado empezó a medrar con familias llegadas de diversos puntos. Su situación en el extrarradio favoreció que algunos habitantes pasasen de la chatarra o la descarga en el puerto a otros negocios al margen de la ley. Penamoa crecía. En los 90, más de 100 familias vivían en el que comenzaba a ser considerado el principal supermercado de la droga del noroeste de España. Poco a poco se transformaba también en el mayor poblado chabolista de Galicia. Redadas e incendios fueron salpicando la historia del asentamiento hasta que la planificación de la tercera ronda entró en escena. No más excusas, la necesidad de una nueva arteria circulatoria sellaba el final de Penamoa. En marzo de 2011 comenzaban los desalojos forzosos y los derribos. Para entonces había 263 familias censadas en el poblado. Su desaparición cede ahora el protagonismo a los más de 30 asentamientos gitanos que se reparten por Galicia, como los de Ocarqueixo, A Pasaxe, Freixeiro y sobre todo Ovao. Con 500.000 de habitantes, el poblado pontevedrés coge el relevo de Penamoa como el mayor de la comunidad y foco de narcotráfico. Bueno, antes de continuar, quiero advertir que fue invitado a esta mesa un representante del secretariado gitano y que decidió no participar en el debate. Julio Flores, un poco cómo era la vida en Penamoa. El Partido Popular llegó al gobierno municipal el año pasado, pero seguro que conoce bien cómo era el día a día, porque estamos hablando de que llegó a hablar 263 familias, que hay ayuntamientos que no tienen tantas. Pues mira, era terrorífico, ¿no? Solo tenemos que imaginar una persona que vive en un piso normal, que la pongan a vivir en una chabola sin agua corriente, en fin, en unas condiciones absolutamente infrahumanas y bueno, como apuntaba Fran Espiñeira, pues los técnicos municipales, la Fundación Secretariado Gitano hizo un trabajo a lo largo de los últimos años y trató de empezar a trabajar en la integración social, en poder facilitarles viviendas. La mayoría se acogieron a este plan y ahora lo que estamos tratando este nuevo gobierno municipal es consolidar esa pata de la mesa que es la inserción laboral, la formación y sobre todo la conciencia de que para la integración hay derechos y obligaciones y es lo que tenemos que dejar siempre muy claro.
ambas partes, tanto ayuntamiento como las personas que se quieren integrar, tenemos derechos y tenemos obligaciones y tenemos un contrato entre ambas partes que las dos partes tienen que cumplir. Eso es en lo que estamos trabajando y evidentemente abrir esa posibilidad de integración y de inserción social y laboral pues a todos los núcleos chabolistas que todavía quedan. Un poco cómo fue ese proceso de integración, desde esas 263 familias que llegó a tener, como decíamos, el poblado, ¿cómo se articula algo supongo tan complejo como esto? Bueno, hay una unidad municipal de chabolismo formado por técnicos municipales de servicios sociales, por personas adscritas también a la policía local, y eso es un trabajo del día a día, es un trabajo de dialogar, de hablar, de tratar de convencerles de que hay otras posibilidades, otra vida diferente a la que están experimentando, y por lo tanto pues es un trabajo muy largo, con mucha paciencia, y desde luego yo creo que todos tenemos que aprender de los aciertos y de los errores que se han cometido en este caso. Yo creo que lo que apuntaba Fran de ciertos episodios de nerviosismo entre los ciudadanos, creo que ha sido una falta clamorosa de información. Yo creo que las cosas hechas con transparencia evitan muchas veces esos episodios de miedo entre los ciudadanos que puedan derivar en otras cuestiones mayores, y yo creo que la lección que tenemos que aprender es que ese proceso de integración no puede solo ser basado en dar una vivienda, sino mucho más, un proceso mucho más trabajoso y más complejo. Julio, que pero yo creo que también conviene explicar que muchas de esas gentes que en una primera instancia se les dio esa vivienda sin ningún otro tipo de soporte vital para ayudar a pagar las rentas, y todo, en el momento que han agotado las ayudas que eran entre 12 y 24 meses de duración, que han vuelto a la marginalidad, porque realmente el poblado nunca acabó de desaparecer, ¿no? O sea, ha habido chabolas que se han levantado y tirado varias veces, no ha habido un episodio donde, como este caso concreto, donde se ha tirado, se ha vallado y se ha procedido a la limpieza, o se va a proceder a la limpieza del solar, creo que en las próximas semanas, pero que ha habido varios casos de gente que ha ido y venido de los dos lados del muro. No sé si a vosotros os consta eso. Evidentemente en el pasado sí que había esa picaresca, ¿no?, de que cuando no se conseguía ampliar las ayudas, sí que volvían otra vez al poblado y volvían a empezar otra vez la rueda. Pero por eso es importante poner en marcha el plan de inserción laboral y sobre todo de formación, para que puedan tener herramientas para encontrar trabajos y poder lograr la autosustentación. Si no, no estamos poniendo ninguna solución al problema de integración. La integración estará coja siempre que no contemple pues no solamente el acceso a la vivienda, sino también un programa de formación y de inserción laboral. Y se han creado muchos prejuicios en torno a estos colectivos. Quiero decir, comentaba antes que hay un grupo de personas que no están aceptando, digamos, el plan de integración. La gente tiende a pensar que el colectivo es ese grupo pequeño. Pues hombre, evidentemente, en su gran mayoría, las personas que no se han acogido al programa de integración son personas que están relacionadas con el tráfico de estupefacientes, que tienen procesos abiertos o que pues han pasado por penas de prisión, y evidentemente pues los vecinos están alarmados, ¿no? Es decir, llevan muchos años sufriendo ese problema. Ahora el problema lo tenemos 300 metros más allá, y evidentemente pues hay una alarma social muy importante, porque aquí no se puede obligar a nadie a integrarse si no quiere, ¿no? Vamos a hablar enseguida de ese problema paralelo que se ha creado, probablemente de una forma inesperada, una especie de Penamoa en vertical que enseguida vamos a ver. Pero Rosa, ¿en qué afectó a la vida del barrio, del Ventorrillo, la presencia de Penamoa, en el día a día de los vecinos? Realmente, a ver, los que más han padecido este problema son los que viven alrededor mismo del poblado, los que viven en La Silva, Cances, Penamoa. Por la situación, y además quiero aquí reivindicar de alguna forma, ¿no?, a los vecinos la paciencia que han tenido, y después cuando se ha tachado alguna vez, o si se quiere tachar alguna vez de racistas, es totalmente incierto, porque ha habido un apoyo total de los vecinos con la gente del poblado, y además ellos lo saben. Lo que sí quiero decirte es que cuando comenzó el realojo de Penamoa, otros barrios alertados
se opusieron a recibir en sus barrios o en sus casas a gente de Penamoa. Esto dificultó muchísimo que se hiciera con más rapidez pues el desmantelamiento de Penamoa. También quiero decir que lo que se ha vivido y lo que hemos vivido, además de este problema de estas personas, y yo vuelvo a reiterar, es el problema de la droga, ha sido el problema de la droga. Y con este problema parece que nos olvidamos y que no tratamos realmente lo que es esta situación, porque la gente, los consumidores, que son toxicómanos, que son personas enfermas, necesitan lugares y necesitan una atención bastante importante y un seguimiento importante. Y yo creo que ahí quizá se está fallando bastante. Yo aquí quiero agradecer también a CLAF. CLAF es un organismo que está trabajando muchísimo con la gente drogodependiente y también con Médicos Sin Fronteras, que estuvieron allí al pie del cañón todos estos años, ¿no? Y después a nosotros veíamos como todos los días pasaba gente a buscar su dosis, como a veces eran obligados a consumir dentro del poblado, les obligaban a las jeringuillas, que eran gratis, comprarlas dentro del poblado. Y claro, era una situación complicada. Y yo también haría un llamamiento al pueblo gitano, porque de alguna forma es cierto que esta gente que no se quiere, acoger, que no se ha querido acoger a este plan, ha perjudicado muchísimo la imagen del colectivo. Pero digamos que los que no se han querido acoger es que también se está produciendo una mezcla de gitanos con no gitanos, claro, ¿no? Es que ahí había los últimos que se han ido, es cierto que había algunos que pertenecían a la etnia gitana, pero es que había también un grupo bastante importante de gente que utilizaba solo las chabolas para, digamos, como una oficina, como un dispensario de droga, ¿no? Que acudían allí de 8 a 3 de la tarde y efectivamente lo que contaba ella, el episodio de la gente consumiendo dentro de las chabolas se producía porque la policía estaba abajo y cumpliendo su deber, le requisaba las papelinas. Claro, porque en Coruña hay ejemplos de integración. Estoy recordando lo que fue un poblado en su momento en Orillamar y que en estos momentos es un edificio con gente realojada que funciona bien, es decir, no hay mayores problemas ahí. Así es, calle del Oleoducto. También hay otros, esos dos ejemplos son evidentes, ¿no? Pero todavía queda trabajo por hacer, todavía queda pues el poblado del Pasaje, el poblado de Arrañas, tenemos mucho trabajo por hacer. ¿Y no tenéis miedo que como consecuencia de la situación económica, que no afecta exclusivamente a Coruña, lógicamente, bueno, sea más complicado erradicar este tipo de asentamientos, porque la situación se ha vuelto más difícil para todo el mundo? Bueno, evidentemente la crisis económica afecta, pero dentro del Ayuntamiento de La Coruña lo que hemos hecho es un plan de austeridad muy importante. Hemos ahorrado una cantidad de dinero en gastos que nosotros considerábamos superfluos para blindar el gasto social y poder hacer frente a las necesidades más urgentes, como son, lógicamente, los programas de inserción Hablábamos social. antes de una derivada que ha tomado el asunto de Penamoa, supongo que inesperada para el Ayuntamiento de A Coruña, que constituye en estos momentos un problema, porque, como decíamos, después del desmantelamiento definitivo del poblado, se ha producido la ocupación de un edificio próximo a donde estaba el poblado, a Moura, lo conocen los vecinos, y en lo que se sospecha o se teme que puede llegar a convertirse en una especie de Penamoa vertical. Hoy hemos estado allí, ha estado nuestra compañera Uxía Rodríguez para visitar el edificio, entró dentro del edificio, la policía estaba en la puerta y esto es lo que se encontró. En el antiguo poblado chabolista de Penamoa ya solo quedan escombros. Aquí durante casi 30 años vivieron decenas de familias de etnia gitana. Muchas de esas familias se han acogido al plan de inserción del Ayuntamiento de A Coruña, pero algunos de sus antiguos habitantes ahora se han convertido en ocupas. Este edificio muy cercano a Penamoa se ha convertido en su nuevo hogar. Muchos de los pisos están cerrados con candados. Con pintadas en las puertas indican quiénes son sus nuevos inquilinos. En el interior nos encontramos puertas rotas, colchones y hasta cuadros de luz desmontados.
La policía vigila día y noche al pie de este edificio, mientras en su interior 40 pisos como este están ya ocupados. Muchos lo llaman ya la segunda Penamoa. En la calle algunos vecinos hasta han optado por tapiar sus casas. ¿Pero usted que tiene miedo que ocupen su casa también? Claro, por eso, por supuesto. Que entraron varias veces a robar eso. Es justo esa gente de Penamoa. Y entonces robaron y estropearon todo lo que había dentro y acabaron llevando la puerta. Usted que vive aquí justito a unos metros, ¿cómo vive cada día eso? Pues con mucho miedo. Llevamos muchos años viviendo esto, muchos. Los demás pagamos una vivienda y ellos entran ahí sin más. Es increíble. ¿Y cómo viven el día a día? Pues nada, nerviosísimo, con nervios y con miedo. Nos amenazan, hay mucha droga. No conciliamos el sueño ya. Esto es terrible. Y llevamos 25 años así. Con ruido de noche me levanto solo, a pesar de que estas puertas son muy fuertes y eso, pero bueno, ante las dudas, ¿no? Ellos lo hicieron porque no tienen dónde estar, hay niños pequeños, somos personas todos y tenemos derecho de vivir de una forma digna. Se piensa a la gente que todo el que ha vivido en Penamoa es por causa de que están vendiendo droga, pero no es así. Tampoco en la calle debajo de un puente tampoco pueden estar, ¿eh? Mientras, esta noche ellos seguirán durmiendo en este edificio, muy cerca de Penamoa. Bueno, un edificio que visitábamos, como decíamos hoy. ¿Cómo ha pasado esto, Julio Flores? ¿De quién ha sido la culpa? Porque Pues, llama la atención. Lógicamente, hay un propietario de ese inmueble que tenía que haber tomado las medidas de seguridad para evitar una ocupación. No lo ha hecho y, por lo tanto, ahora tenemos un conflicto entre esos propietarios del inmueble y los ocupantes, que se va a sustanciar en un juzgado y hay una serie de denuncias. Y el juzgado de instrucción lo que tiene que hacer es elegir entre un desalojo ordinario que tardará meses o lo que le estamos pidiendo tanto desde el ayuntamiento como desde los vecinos de Asilva y el Ventorrillo, desde las federaciones vecinales, es que opte por un desalojo urgente, dado las características especiales de esa ocupación, dadas las personas que han ocupado ese edificio, los antecedentes de las actividades delictivas, porque hay una posibilidad importante de que haya un rebrote de tráfico de drogas y un posible efecto llamada, porque están ocupadas solamente parte de esas viviendas y todavía hay viviendas vacías. Por lo tanto, ante todas estas circunstancias, el ayuntamiento lo que ha hecho es poner a disposición de los juzgados un informe de la unidad de chabolismo que no deja lugar a dudas de la alarma social que se ha creado con esta ocupación y de los posibles problemas de orden público que se pueden generar si esta situación se mantiene en el tiempo y se opta por la vía ordinaria de su ocupación, que tardaría meses en solucionarse. Porque supongo que ese edificio estaba siendo un poco víctima del famoso pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Imagino que era un edificio prácticamente rematado, por lo que estamos viendo, pero un poco víctima, como decíamos, de lo que está sucediendo con la vivienda. Así es que aquí se solapa también un problema añadido, es pues un proceso concursal entre una promotora y una entidad financiera. Sí. Personas que han comprado, han dado un anticipo de compra de esas viviendas, que se encuentran con sus viviendas ocupadas por otras personas que no saben si van a tener piso, si no van a tener piso. Es decir, es un lío importante, pero aquí hay dos cuestiones. Por un lado, el conflicto que tiene esa promotora con la entidad financiera, que eso va por su lado. Sí. Y aquí estamos hablando de una ocupación ilegal de un edificio por personas que han desarrollado actividades delictivas y, por lo tanto, lo que pedimos desde el ayuntamiento, lógicamente poniéndonos al lado de los vecinos, es que se opte por la vía de desalojo urgente, porque de no ser así realmente podemos estar ante un problema social muy importante. Rosa, ¿estáis preocupados en el barrio? Estamos muy preocupados. Es una situación además muy alarmante, hay situaciones muy desesperantes, la gente tiene miedo, hubo amenazas. Y realmente estamos terriblemente preocupados. Yo quiero aquí sí que agradecer al ayuntamiento, en este caso a Julio Flores, porque desde el primer momento que tuvimos esa problemática, yo me acuerdo que estuve de Semana Santa, salí fuera, tuve un montón de llamadas y fue cuando me comentaron que ya sabían... Porque estamos hablando de esto, ha sido muy reciente, ¿no? Esto fue el Jueves Santo. Mira, primero hubo... Jueves Santo llegaron los ocupas y a la semana porque siguiente... hubo una primera ocupación de gente... Sí, un grupo de gente no de joven, Penamoa, de unos, digamos, entre 30 y 40 personas,
personas que llegaron en el entorno de Jueves Santo, entre miércoles santo, Jueves Santo, y a partir de la semana siguiente se empezó a producir se acababan los plazos legales, porque por matizar dos cosas muy rápidas de lo que habéis contado de la ocupación del edificio, este edificio pertenece a una promotora que se llama Proinsa, que está inmersa no solo en un proceso concursal, sino en una investigación judicial derivada del caso Gürtel, con lo cual todavía se complica mucho más. A eso se une que, conociendo la proverbial lentitud de la justicia, que por mucho que nos pongamos todos en los mejores de los casos, tiene unos plazos que son absolutamente insultantes en casos como estos, donde se produce una vulneración flagrante de la propiedad privada, como es este caso, donde hay gente. Nosotros en concreto en la Voz de Galicia tenemos contrastado que hay al menos 12 personas que han pagado sus entradas, han depositado su dinero y no tienen su vivienda y siguen haciendo frente a los compromisos financieros, y a todo eso, cuando llegas al juzgado, te encuentras pues evidentemente que hay abogados que defienden que no es necesario la expulsión inmediata de la gente, y a mayores de todo eso, pues en el caso concreto de Penamoa, por poner un ejemplo reciente, para demoler la última de las chabolas, el proceso judicial que concluyó el día 10 de abril, creo que fue exactamente, se demoró por espacio de 1 año y 9 meses, creo que fue el último plazo, ¿no? Eso para demoler una construcción ilegal en una instalación ilegal. Imagínate un edificio que está de pie que no lo puedes tirar abajo, o sea, es que eso es muy complicado. Sí, decía Rosa. Yo creo que existe un vacío legal realmente, porque yo cuando me personé en la Policía Nacional para indicarles que estaban entrando personas allí en ese edificio, me decían que como ya estaban ocupando, en ese momento ya estaban ocupada la vivienda, pues que no podían hacer absolutamente nada. Entonces es una situación desesperante, porque además no son 12 propietarios, son como unos 50 propietarios que han pagado una cantidad, ya han hecho un adelanto, y después durante 2 años están pagando 1.000 euros al mes. Son situaciones de verdad que yo siempre cuento este caso, pero es que a mí fue el que más me ha afectado, ¿no? Es un matrimonio joven que se tuvo que ir a trabajar fuera, y ahora están viviendo cada uno con sus padres y los niños en una situación que ella ve el piso y son propietarios, son uno de estos. O sea, y es que además están pagando, no tienen recursos para irse para otro sitio, están viviendo en casa de sus padres en una situación desesperada, y como ellos, pues mucho más. Claro. Me contaba otra señora que además es viuda, que tiene 4 hijos, que uno compró la vivienda y están ayudándole entre todos a pagar esa hipoteca, ¿no? Entonces, yo realmente es que no se entiende. La justicia a veces no la damos entendido. Y después que no nos engañemos, es que no nos podemos engañar. Es una estrategia más. Es una estrategia más de esta gente, de los pobladores, de los últimos pobladores de Penamoa, que se han ido para allí. Es que además eso lo sabemos, no nos pueden decir otra cosa. Y es gente que ha traficado con drogas, que está traficando en otros lugares con drogas, y entonces no nos engañemos, por favor, y que no nos engañen a la sociedad. Y cuando me comentaban que no habíamos tomado medidas cuando fueron los ocupas, sí habíamos tomado medidas también cuando fueron los ocupas, se lo habíamos transmitido al ayuntamiento. Estábamos ya de una forma disuasoria para ellos, que lo iban a dejar. De hecho, fueron los ocupas los que llamaron a la policía sobre la presencia de Penamoa. Bueno, vamos a ampliar un poco el foco, porque como decíamos, Penamoa ha sido un símbolo o un antisímbolo de Coruña en los últimos años, en las últimas décadas, pero no es el único poblado chabolista, lógicamente, que existe en Galicia. Hablábamos en uno de los vídeos de que ese ranking, ese número 1 en el ranking que ocupaba Penamoa hasta ahora como poblado más grande de Galicia, lo ha tomado el relevo Ovao, el poblado de Pontevedra, del que también nos hemos ocupado en numerosas ocasiones en los informativos de V Televisión. Manuel Blanco, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Fernanda. Bueno, Manuel, como saben, es el delegado de la Voz de Galicia en Pontevedra y en Vilagarcía. En el caso de Ovao, Manuel, ¿cómo está allí la situación? Porque estamos hablando de este proceso de desmantelamiento de Penamoa que concluía la semana pasada. En el caso de Ovao, ¿hay posibilidades de llegar a un final como este? No, más bien al contrario. Ovao es un problema enquistado. Desde el punto de vista policial, por ejemplo, la Policía Nacional lo sigue calificando como el gran supermercado de la droga casi del sur de Galicia, ¿no? Desde el punto de vista social es muy complicado, porque
A diferencia del Ayuntamiento de Coruña, Ovao está en el Ayuntamiento de Poio, es un concello bastante más pequeño con recursos muy limitados para afrontar digamos, un proceso de realojo, porque un proceso de realojo, bueno, Julio Flores lo conocerá, no es solo habilitar una serie de viviendas, tienen que realizar un trabajo muy intenso de socialización, de introducción al vecindario, si me permitís la expresión, que en muchos casos es muy concreto. El bipartito en su día puso en marcha un proyecto para tratar llegó incluso a demoler un grupo, yo creo que eran 12 chabolas, y trató de realojar a 12 viviendas. Aquel proceso fue un fracaso. De aquellas 12 familias, 10 han regresado al poblado. Sí, están de nuevo en Ovao, y solo en 2 casos, de familias, una que reside en el propio concello de Poio y otra en Marín, han conseguido, reinsertarse, introducirse en un vecindario y no generar problemas, porque ese es el gran problema en el cual derivan este tipo de procesos, ¿no? En el caso de Ovao, aquellas familias, tuvieron muchísimos problemas en los vecindarios a los que se les trasladó, con manifestaciones, movilizaciones vecinales, incluso enfrentamientos más o menos violentos, y así siguen las cosas. Ovao a día de hoy no tiene solución y da la sensación de que va a seguir así durante un largo tiempo, porque esto supone una inversión de recursos que el Concello de Poio dice abiertamente no tener, y me da la sensación de que la Consejería de Bienestar tampoco ha hecho avances en este sentido, porque también hay que reconocerlo, el perfil de las familias que aún residen en Ovao no facilita el trabajo, más bien al contrario. Porque ¿cómo es ese perfil, Manuel? O sea, ¿cuánta gente se calcula que reside en Ovao en estos momentos? Estamos hablando de familias, estamos hablando de niños pequeños, un poco cómo es el estereotipo de la gente que vive allí. Bueno, el estereotipo en el caso de Ovao son familias. El problema es que muchas de las familias que allí residen son outsiders, ¿no? Es gente con dificultades para insertarse, es gente que abiertamente, se dedica al tráfico de drogas y que no responde bien a estímulos de educación, inserción social, etcétera, etcétera. No responde bien, no lo quieren, e incluso en algunos casos no quieren, es decir, ellos están cómodos en Ovao y no quieren salir de allí. Por ahora, todo ese trabajo no ha servido de demasiado. En muchos casos, ya os digo, son familias que, no me atrevería a decir que viven al margen de la ley, pero que desde luego no quieren someterse a procesos de socialización, ¿no? Pues Manuel, muchísimas gracias por darnos un apunte, como decíamos, de ese poblado de Ovao, que pasa a ser el mayor de Galicia después del desmantelamiento de Penamoa. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias a vosotros, buenas noches. Bueno, futuro, Julio, hay que ser optimistas, vamos a poder acabar con esto que, como decíamos, afecta también a las dos partes, a la parte de los barrios, a la parte de la gente que tiene que residir en estas condiciones. Pues yo creo que la conclusión es que se terminó el poblado de Penamoa, pero sigue el trabajo de integración, eso es muy importante. Creo que hay que tener confianza en la justicia, ¿no? Porque este es un caso muy especial, el de Amoura, y requiere una actuación inmediata. Porque ¿tenéis alguna noticia de algo similar, de que se haya producido un trasvase de un asentamiento en horizontal a prácticamente un asentamiento en vertical? Porque esto constituye, introduce variables nuevas, ¿no? Que yo conozca, no. Desde luego lo que queremos es seguir trabajando con las familias que sí se quieren integrar y darle un mensaje muy claro a las familias que han ocupado ese edificio, que están haciendo una ocupación ilegal y por lo tanto el juzgado tiene que actuar y desde luego la Policía Nacional desalojarlos cuando haya esa orden judicial. Y yo creo que también si las leyes no responden a las necesidades de los ciudadanos, pues hay que cambiar esas leyes para anticiparnos un poco a la evolución, social que estamos viendo, donde hay estas ocupaciones y desde luego el principio fundamental del derecho a la propiedad tiene que ser observado y respetado. Pues muchísimas gracias a los tres por... Solo un apunte muy rápido. Simplemente que yo no soy tan optimista como él, ¿no? Que por desgracia este tipo de fenómenos van aparejados sobre todo con el progreso y vemos episodios de este tipo de chabolismo marginal, como en el poblado de las Barranquillas en Madrid, en el del Poblenou en Barcelona. Ha habido siempre muchos procesos... No hay que irse tan lejos. Aquí en Galicia hay... Quiero decir que no es un problema, pero hay más casos. Hablábamos de medios para combatirlo y que en todos esos sitios que tienen mucho dinero y a lo mejor muchos más medios en cuanto a personal y todas estas cosas para poder combatirlo, no han podido con ello y ojalá si aquí se pueda por el bien y la dignidad de las personas. La cuestión es que si no se resolvió en la época de las vacas gordas, yo no sé si ahora en la época de las vacas flacas, ¿no, Rosa? Va a ser más complicado. Sí, lo que pasa es que nos vamos a centrar rápidamente aquí y hacer un llamamiento de verdad a
al juzgado, en la instrucción número 2, que tenga esta sensibilidad, ¿no? de esta problemática que se está viviendo, porque realmente es alarmante, porque la gente está muy alterada, con mucho miedo. Entonces puede producirse cualquiera que no podemos controlar, nosotros no podemos controlarlo. Bueno, pues ahí queda el llamamiento de Rosa Barreiro, como decíamos, presidenta de la Asociación de Vecinos del Barrio del Ventorrillo, que después de convivir con el poblado de Penamoa se encuentra con esta deriva inesperada que ha tomado, como decíamos, el conflicto. Muchísimas gracias a los tres, Julio, Rosa, Frank, por acompañarnos esta noche y por introducir algo de luz en un fenómeno que, como decíamos, no es exclusivo de A Coruña. Por desgracia, hay poblados chabolistas en la práctica totalidad de Galicia, en municipios diversos y algunos enquistados desde hace muchísimos años en el territorio, con condiciones muy penosas para los habitantes, entre los que muchas veces se encuentran niños. Seguiremos ocupándonos de estas realidades. Gracias otra vez. Gracias. Nos vamos a publicidad y a la vuelta hablaremos, como no, de la difícil situación económica que sigue atravesando España. Hoy la bolsa se ha dado otro batacazo similar al de la semana pasada. A la vuelta de publicidad.